la sessió CERT de l'Escola CERT del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb un horari que és de 4 a 6, que habitualment el que farem serà entre les 5 i les 7 de la tarda. Aleshores, avui tenim la sort de tenir amb nosaltres amb l'Anna Puigpé i el Marc Torrent, que són els dos directors del Màster de Solucions Innovadores d'aquí de l'Escola CERT, en el qual farem una sessió CERT com si fos una petita masterclass de solucions innovadores en el sector immobiliari, en la qual comentarem entre les 4 i les 6 de la tarda en edificis d'alta qualitat ambiental, els nous materials sostenibles, els quilòmetres zero, l'arquitectura en fusta, el tema de com incorporar aquestes tecnologies dins de l'edificació, les solucions que aporta la industrialització o el millorar el confort dels espais. Sense més, benvinguts. Sabeu que també tota la sessió serà enregistrada. Tenim un campus virtual en la qual podeu després consultar, veure totes les sessions CERT que hem fet durant l'any passat i les que començarem a fer durant aquest any. Per tant, sense més, donar les gràcies a Marc Torrent, codirector del Màster en Direcció d'Empreses Immobiliàries i crec que és el director general de l'APCE, i Anna Puigpé, directora del Màster d'Empreses Innovadores i arquitecta. Anna, Marc, gràcies per estar aquí i endavant. Muy bien, pues muchas gracias, Albert. Y bueno, pues nos presentamos, ya nos ha presentado Alberto. Yo soy doctora arquitecta por la UPC, soy doctora por el Departamento de Organización y Dirección de Empresas y desde el 2013 iniciamos un tema relacionado con todo lo que era dirección inmobiliaria. Al principio era formato posgrado, unas 112 horas y en un momento determinado el Colegio de Arquitectos nos pidió de subirlo a formato de máster y en ese momento Marc, que había sido profesor en todas las ediciones del posgrado, entró también a hacer la dirección junto conmigo. Marc se presentará a sí mismo más adelante. Yo voy un poco, como si dijéramos, a por tema, porque doy clases a las 5 aquí en la ECHA, en la UPC, o sea que estaré con vosotros hasta -4, -10 y cualquier duda que haya y que yo os pueda solucionar, ningún problema, tenéis mi email al final de la presentación y en caso de que, como si dijéramos, de tiempo de hacerlo a lo largo de la sesión de hoy, cuando sea la intervención de Marc, seguramente él podrá responderos a todas las consultas que haya. Nos acompañará también Joan Vilaseca, que ha sido el delegado de la última edición, para dar un poco también inputs o feedback por parte de los alumnos, de los participantes de la anterior edición, que la acabamos el 20 de julio de este año. Bueno, pues voy yo a presentar, comparto pantalla con vosotros. Marc, no sé si estás aquí y quieres presentarte también. Hola, buenas tardes. Sí, soy Marc Torrent. Me ha presentado muy bien Alberto. Tengo el placer de codirigir juntamente con Ana pues este máster de Dirección de Empresas Inmobiliarias Innovadoras, de la cual llevamos ya 3 ediciones y ahora en comercialización la 4ª edición, ya ultimando las matrículas para empezar el próximo mes de octubre. Y la verdad es que estamos muy satisfechos de estas 3 ediciones. Por supuesto, por la confianza que nos han depositado pues, los alumnos que han cursado, a pesar de haber sido años complejos por todo el tema de la pandemia en cuanto a la impartición de clases medio presenciales, medio online en función de cada momento y en cada ola en las que nos encontráramos de la COVID, pero en cualquier caso yo creo que ha sido un resultado muy positivo y de todo el conjunto de alumnos que han cursado esta formación, pues la verdad es que nos sentimos muy orgullosos del resultado obtenido y de los conocimientos adquiridos por su parte a lo largo del curso. Después nos gustará que comparte esta opinión, ¿no? Juan Vilaseca, que ha sido nuestro último coordinador de la formación en esta 3ª edición, pero en cualquier caso yo creo que del conjunto de asistentes que hemos tenido, pues vale la pena indicar en primer lugar que ha sido un grupo pluridisciplinar, es decir, es verdad que estamos bajo el paraguas del Colegio de Arquitectos y de la Asociación de Promotores de Cataluña,
pero eso no quiere decir que todo el conjunto de alumnos deban de tener formación técnica, porque la verdad es que hemos tenido un enfoque muy transversal en cuanto a la formación que tenían cada uno de ellos, y esto, si cabe, nos ha permitido todavía enriquecer más el grupo, ¿no? Porque siempre lo decimos, en un máster, por supuesto, los profesores pues imparten su distinta docencia, que ahora lo veremos con más calma, pero tan importante es aquello que puede aprenderse del profesorado como también aquello que se aprende de los compañeros de clase, ¿no? Y la verdad es que este networking que hemos generado a lo largo de estas 3 ediciones, el resultado ha sido francamente muy bueno. Y yo creo que este es un valor añadido que podemos manifestar, ¿no?, en esta formación que hemos impartido ya durante 3 ediciones, ¿no? Yo creo que, vamos, no introduciría más, preferiría que viéramos primero los contenidos para después ir explicando con mayor detalle pues aquellos aspectos que puedan ser más interesantes. Ana, cuando quieras. Perfecto, pues empiezo yo y la primera diapositiva es un modelo Canvas, que es un modelo típico de dirección de empresas, de cómo plantear una nueva empresa y tenerla en un lienzo, ¿no? El Lean Canvas es un lienzo en realidad en el que ves todas las partes, toda la parte importante. ¿Por qué la pongo como carátula de inicio? Bueno, porque es muy visual. En el centro tenéis un proyecto de Hackathon, que es el proyecto de Bois Lepeutre de París y, bueno, bastante inspirador para todos los que somos del sector de arquitectura. Pero lo que está claro es que a una proposición de valor, o sea, como puede ser la del Hackathon, hay que analizar qué problema está solucionando, cuál es la solución que propone, qué ventaja con respecto a otras soluciones existentes aporta la propuesta, cómo vamos a analizar la viabilidad de toda la operación con este tema de la estructura de costes y la estructura de ingresos que veis en la parte baja, y a quién le interesa una propuesta como la de la ampliación de un bloque como si fueran los de Belviche. Para los que conozcáis estos proyectos, son unos bloques, unos paralelepípedos creados en un momento determinado con una vivienda mínima. Lo que hace el Hackathon es ampliar 2 metros por cada una de las fachadas. ¿Qué consigue? Pues espacios generosos, donde había una vivienda de 50 metros cuadrados, pues la amplía a 80 metros cuadrados, unos espacios magníficos. Es uno de los temas que vemos a lo largo del máster. ¿Qué asignaturas tenemos en este máster y cómo está estructurado? Tenemos el máster dividido en 2 posgrados. El primero de todo es de análisis y gestión de operaciones y proyectos inmobiliarios. O sea, vamos a lo que es producto inmobiliario. Y el segundo posgrado es dirección de empresas. ¿Cuál es la empresa que acogería o recogería ese producto, esa operación inmobiliaria o esa propuesta que estamos haciendo? ¿Cómo sería esa empresa? ¿Cómo se organizaría? ¿Cómo se dirigiría? ¿Qué equipos tendría? Etcétera. Dentro de lo que son, estas son la división de 2 posgrados, cada uno es de 180 horas y tiene, como si dijéramos, un recorrido en serie. O sea, empezamos por el primer posgrado, el de análisis, y continuamos con el posgrado en promoción y dirección de empresas. ¿Qué nos ha pasado? Que tenemos alumnos que entran en el segundo posgrado directamente. ¿Es lo que más nos gustaría a nosotros? No. Generalmente estos alumnos después continúan con el de análisis. Creemos que el orden correcto es hacer el de análisis y gestión y después entrar en el de promoción, pero lo que tenemos claro es que hemos tenido, pues a lo mejor, 6 alumnos que han hecho la inversa, o sea, han empezado por el de promoción y dirección y después han hecho el de análisis. Dentro de los 2 posgrados tenemos estas asignaturas que veis aquí. Actualidad del sector, normativas de aplicación y políticas de vivienda. Tenemos muy pocas sesiones dedicadas a esto. Las vamos un poco creando sobre la marcha. Marc está en una posición privilegiada en la que se está discutiendo todas las leyes, todas las normativas que aparecen y si vemos la necesidad de explicar la normativa de co-living, pues se programa para la semana siguiente o para dentro de 2 semanas y encajamos 1 hora en la jornada que tenemos para el máster, porque lo que nos interesa es que también estéis totalmente actualizados de a fecha de hoy, no lo que va a pasar, o sea, lo que pasó hace un año. Tema de planificación y gestión urbanística la coordina Pablo Molina, del grupo Garrigues. Pablo es abogado,
es un excelente profesional, nos encontramos que todo lo que es gestión urbanística está en manos de abogados, o sea, los clientes acuden a los abogados y los abogados encargan el planeamiento a los arquitectos. Con lo cual, el tema de urbanismo, lo veréis ahora también desglosado por jornadas y ponencias, está, como si dijéramos, llevado de la mano prácticamente por abogados, todos de ellos especializados, licencias, medidas de protección, licencias urbanísticas, etcétera, y puntualmente aparecen arquitectos en temas de planeamiento o temas concretos ya mucho más específicos, o sea, que merecen a lo mejor un planeamiento especial o un cambio en el planeamiento general, o lo que conlleve, como si dijéramos, un tema más relacionado con lo que el arquitecto conoce sobre arquitectura. Sobre urbanismo. Análisis de mercado y viabilidad de productos inmobiliarios. Esta es, como si dijéramos, la parte más fuerte de todo este primer posgrado, de la parte del primer posgrado, en el que hacemos viabilidad de operaciones inmobiliarias. Y generalmente lo que hacemos es analizar la viabilidad económica de las operaciones inmobiliarias. Tema de planificación y gestión de operaciones está repartido entre el primer y el segundo posgrado. En el primer posgrado viene la parte más sencilla, que son los agentes que intervienen en los equipos de las operaciones inmobiliarias, en una promotora inmobiliaria. Y en el segundo posgrado, las figuras que aparecen son todas las promotoras, tanto de gran envergadura como más pequeñas, de lo que es nuestro sector inmobiliario en Cataluña y también de ámbito nacional. Lo que sí que es verdad es que no tenemos inmobiliarias de ámbito internacional, aunque algunas de ellas puede ser que estén haciendo operaciones, pero estamos moviéndonos en ámbito local y nacional. La innovación en el sector inmobiliario es, como si dijéramos, una de las partes del título de este máster y nuestro interés es entrar en todo lo que haya de innovación en el sector. ¿Hay mucho? Bueno, son sectores más bien tradicionales, pero sí que entramos en todo lo que puede ser arquitecturas en madera, temas de sostenibilidad, certificaciones europeas para los temas de sostenibilidad. Nos metemos también en áreas TIC, como pueden ser realidades virtuales, temas de SIC aportando valor a lo que es el sector, etcétera, etcétera. ¿Está muy afianzado? Pues algunas de ellas sí y algunas otras no tanto. Algunas de las que presentamos están, como si dijéramos, en fase más bien de proyecto o de diseño de solución y a lo mejor está pendiente pues, de casos prácticos de aplicación o haciendo, como si dijéramos, estos casos prácticos que van a dar lugar a un producto comercial. Y por último, el tema de dirección estratégica de empresas inmobiliarias está coordinado por el Grupo Cuatro Casas, los Cuatro Casas en concreto por Antonio Gil, que es el director del área inmobiliaria de Cuatro Casas. Ya los conocéis, son un gran equipo también, en este caso, generalmente de abogados y economistas. Y aquí lo que tenemos es un despliegue de todo lo que es el tema mercantil, fiscal, jurídico de una empresa inmobiliaria, ¿vale? De la mano de ellos, pues veremos todo, tanto lo que son parte fiscal, que es una parte francamente muy importante y con la que se puede ahorrar bastante economía en las operaciones, bastante dinero en las operaciones, si estás bien asesorado. Y la cuestión es que tenéis que tener criterio no para conocer al dedillo ni en profundidad cuál es la normativa fiscal de una operación inmobiliaria, pero sí para exigir a los que os van a hacer como si dijéramos, esa consultoría, para exigir, oye, míratelo de esta otra manera, oye, podríamos tener criterio para recibir la información que los consultores y asesores os van a dar. Estas son nuestras asignaturas y esto es, no vamos a pararnos aquí porque ya veis que no lo leo, no lo consigo leer ni yo, que lo tengo en pantalla y es pantalla un poco grande, pero para que veáis un poco la pinta que tiene cada uno de estos posgrados. Yo trabajo con estas estructuras, Marc y yo trabajamos con estas estructuras porque ciertamente nos va muy bien para encajar todo lo que son, como si dijéramos, las sesiones. En amarillo, en este primer posgrado, que sería la franja primera, tenéis todo lo que es urbanismo. En naranja claro, que yo espero que se vea del mismo color, tenéis todo lo que es viabilidad de operaciones. Las grises son temas de actualidad, coyuntura, normativa, etcétera. Ya veis que le damos importancia, pero las iremos encajando conforme vayan necesitándose.
En naranja oscuro tenéis todo lo que es planificación y gestión de equipos, de operaciones, y en verde todo lo que ya apunta en el primer posgrado algunas sesiones, un workshop sobre emprendeduría y innovación para enseñaros a emprender y a innovar en el sector inmobiliario, otro workshop sobre temas de industrialización, y estos verdes son los que están, como si dijéramos, tienen que ver con innovación. En el segundo posgrado, para ver las figuras, como si hiciéramos los colores así en una primera entrada, en azul o en este color lila, todo lo que es dirección de empresas, ¿vale? Planificación estratégica de lo que son empresas inmobiliarias. En naranja tenéis, se presentan todas las inmobiliarias de la mano de los CEOs o de los gerentes de las principales empresas inmobiliarias, lo que os dará un networking también necesarísimo en este sector. Y la parte verde, de nuevo, temas de innovación, ahora ya mucho más, como si dijéramos, mucha mayor contenido de temas innovadores. Y para centrarnos un poco en este segundo posgrado, un tema de un workshop que vamos a hacer jugando, como si dijéramos, con el tema de roles, o sea, cogiendo diferentes roles en la empresa inmobiliaria. Irá de la mano de Víctor Morer de Neynor y de Marc Torrent y yo misma. Y todo lo que veis en las franjas, como si dijéramos, continuadas en las segundas partes de los posgrados, son los trabajos finales de posgrado. Arriba las asignaturas y los workshops en los que estamos metidos. Esto viéndolo ya un poco más con detenimiento, en vertical tenéis las jornadas. Empezamos el 26 de octubre. Esta es la primera parte del posgrado 1, ¿de acuerdo? Vamos haciendo, las jornadas son siempre en miércoles, empezamos a las 9:15 y acabamos a las 6:45. Son jornadas intensas, hay 4 sesiones por jornada, pero de alguna manera yo creo que perfectamente asumibles por parte de todos vosotros. O sea, no hay, como si dijéramos, no acaba uno arrastrándose, acaba un poco agotado, pero todo el contenido que se da es de interés y yo creo que muy bienvenido por parte de los participantes. Algunas de las sesiones, como las que veis que doy yo, a lo mejor hay 4 sesiones seguidas, con lo cual lo que sí que lanzo, por ejemplo, en mi caso, en el caso de Marc Torrent, en el caso de Xavier Villajoana y en el caso de Xavier Martín, son ejercicios relativamente sencillos de una semana para la siguiente, ¿de acuerdo? O sea que sí que tendréis algún ejercicio, a lo mejor nos vamos en el primer posgrado a unos 8 ejercicios a lo largo de todo el posgrado, de las 18 semanas, y en el segundo posgrado otros 8 ejercicios. O sea, realmente no abrumamos mucho el tema de hacer ejercicios, pero es una manera también de, como si dijéramos, de introducirse muy bien en la materia a base de casos de estudio, que es lo que presentamos aquí. Ya veis un poco cómo va todo el tema, lo amarillo urbanismo, tal y como hemos dicho. Aquí un workshop sobre emprendeduría e innovación al final de la primera parte del posgrado, y aquí tenéis la segunda parte del primer posgrado. Esta segunda parte del primer posgrado acaban las sesiones una hora antes para dejarnos tutorías de trabajo final de posgrado. Esta parte, que la podéis profundizar con Marc, es una parte muy deseada por todos nuestros participantes. Todos tienen algún tema que quieren desarrollar. Y aquí justamente estamos para desarrollar estos temas. Vuestros trabajos finales de posgrado serán el tema que vosotros escojáis y desarrollado con tutoría tanto de Marc como mía, como de los profesores que habéis tenido. Si os interesa a Pablo Molina hacerle una consulta, oye Pablo, por email, y Pablo, podemos hacerlo venir si tenemos varias consultas ese día de tutoría o lo que vosotros digáis. Pero lo que nos interesa es que desarrolléis un caso que os interese, ¿de acuerdo? Una propuesta que a vosotros os interese, porque la tengáis encima de la mesa o por la razón que sea. Porque, no sé, y si el que no la tenga, pues se une a alguno de los grupos que ya está montado. También haremos visitas a operaciones inmobiliarias, ya las veis aquí, en la jornada 14, ¿de acuerdo? Y por último, el último día, la jornada 18, que es el 15 de marzo, haremos las conclusiones y las correcciones de los trabajos finales de posgrado. Realmente es una materia que nosotros la ponemos mucho en valor y por nuestros alumnos es muy valorada, muy valorada.
porque es la manera, como si dijéramos, de integrar lo que has estado viendo a lo largo de todas estas sesiones. Por aquí yo creo que solamente mencionar también el workshop sobre industrialización, que lo dirige Marc, y, por ejemplo, el año pasado en la edición pasada fuimos a ver Pret-a-Porter del grupo Pujol, el anterior fuimos a ver a Joan Artés, que también está haciendo industrialización, son dos modelos totalmente diferentes de hacer industrialización, pero fuimos a verlo a fábrica, o sea que yo creo que son lo suficientemente interesantes como para no perdérselas. Vamos al segundo posgrado. Este es el posgrado en promoción y dirección de empresas inmobiliarias innovadoras. Ya hemos dicho que es un posgrado de dirección, en el que vais a aprender a dirigir empresas. Y empezamos con toda la parte coordinada por Cuatro Casas, en la que también incorporamos a Esther Díaz, que fue alumna de nuestro primero o segunda edición y la tenemos como profesora porque es la directora de innovación de Inmocaixa. Tienen más de 5.000 viviendas en alquiler, con lo cual Esther da una clase magnífica sobre dirección estratégica de empresas. Juan Carlos Amaro, de SADE, también el tema, todo lo que es estrategias financieras, yo creo que Juan Carlos es un puntal, tanto en SADE como en nuestro máster. Y estas sesiones que veis por aquí, que son todo promotoras patrimonialistas, promotoras de ámbito nacional, modelos organizativos, casos de estudio de patrimonialistas más pequeñas, casos de estudios de comunidades de propietarios, etcétera, son, como si dijéramos, empresas que vienen y explican su modelo. Para no tener, como si dijéramos, un coleccionismo de empresas, les pedimos una matriz y vosotros desarrolláis una matriz en la que hablamos, por ejemplo, oye, no, es que AEDAS es muy sostenible. Bueno, ¿en qué? ¿En qué es sostenible? Cuando viene David Gómez, le pedimos concreción y nosotros entonces completamos, como si dijéramos, nuestra matriz para ver el tema de cómo está a nivel de sostenibilidad el grupo AEDAS, ¿no? Y lo mismo con Cebasa, con Grupo Qualitat, con diferentes empresas del ámbito del sector inmobiliario. Comentaros que arriba estas 3 sesiones que tenéis aquí por Antonio Gil, Miguel Ángel Angulo y Gálvez, son de creación en un caso de promotora inmobiliaria, en el segundo de comunidad de bienes y la tercera una cooperativa de viviendas. Sesiones que han interesado muchísimo porque en realidad es lo que os estamos pidiendo en este segundo posgrado. Que para las operaciones que queréis hacer, hagáis la creación de una empresa. Y esa empresa, aquí empezaréis a ver ya no solamente cosas puntuales, pues de contratos, de imposiciones del IVA, de fiscalidad, sino ya cómo crearlas, ¿de acuerdo? Este workshop de rol es nuevo en esta edición y ese lo hace, y Víctor ha estado, como si dijéramos, en YESE y nos ha hecho la propuesta de incorporarlo, lo hemos incorporado este 24 de mayo y yo creo que será una jornada bastante interesante en la que habrá, yo creo que también un punto de vista de tengo unos inversores, les interesa o no mi propuesta de valor, ¿no? La propuesta que estoy haciendo, estos inversores querrán o no intervenir en mi propuesta. Es uno de los principales problemas que tenemos, que es que no tenemos en muchos casos la economía suficiente como para desarrollar nuestras propuestas y en cambio puede haber en el mercado gente que esté interesada en ellas, con lo cual aquí vamos a jugar un poco a esto, nunca mejor dicho, con un juego de rol de empresas inmobiliarias. Y la segunda parte del segundo posgrado es esta que veis aquí, con bastante más carga de la parte de innovación. Tenemos temas de Lean Management, tenemos temas de BIM, tocamos todo lo que está, como si dijéramos, en estos momentos en el mercado, aparte de una visión también de lo que no está en el mercado, pero está por venir, ¿de acuerdo? Hacemos generalmente una muy buena sesión de clausura sobre oportunidades en el sector inmobiliario. Hemos hecho la primera sobre la Sagrera, la segunda sobre los fondos Next Generation y la tercera sobre fondos Next Generation, ¿me recuerdas, Marc? Fondos Next Generation, pero la parte de vivienda social, ¿no? Ampliación del parque de vivienda asequible. Ampliación del parque de vivienda asequible, que es muy interesante también porque cuando nos movemos en este sector no hay duda de que también tenemos que ir a concursos de la administración pública. Por último, lo mismo que habéis visto en el primer posgrado, en el segundo, toda esta segunda parte del posgrado la tenemos dedicada al final de las sesiones a correcciones. Aquí nos alargaremos incluso más,
ya planteamos que a lo mejor estaremos de 5:30 a 8 o a 7:30, porque realmente todos tenéis interés en corregir, interés en comentar, os interesan también lo que están presentando los compañeros, o sea, realmente hay bastante movida, o sea, hay bastante movida en este final de las sesiones. Bueno, pues ya os hemos presentado un poco los contenidos. Aquí tenéis un poco lo que nos inspira. Nos inspira el mundo inmobiliario, por supuesto, y lo que queremos es que aprendáis a hacer operaciones inmobiliarias. Estamos ahora haciendo una sesión en la Escuela SER, supongo que estará apuntada tanto gente de arquitectura como no, pero lo que está claro es que necesitamos entender la viabilidad económica de todos los temas que tocamos. Y la rabia, la pena, es que muchas veces tocamos producto, tocamos tipologías, estamos muy encandilados por los modelos, pero en cambio no nos interesa la parte de viabilidad económica, que es la que en realidad le interesa a nuestros clientes finales, ya sean clientes porque nos encargan una promoción o clientes porque nos van a comprar la vivienda. Y si en lugar de salir a 400, pues puede salir a 300 o lo que sea, pues realmente es muy bienvenido. La cuestión es que estamos ahí batallando, tanto Marc como yo, como todo el elenco de profesores que tenemos, y nos interesan los temas relacionados con la innovación, sobre nuevos materiales, nuevas tecnologías o nuevos productos y nuevos servicios. No solamente nuevos productos, ya sabéis que todo el mundo, todo el sector inmobiliario está girando hacia servicios, donde la entrega del producto, que es la vivienda, no es más que como si dijéramos un paso más en todo un planteo más amplio de servicios inmobiliarios. Yo creo que ya no me queda nada más. Presentaros un poco aquí los logos de nuestros profesores, no están todos, por supuesto, pero hay muchos de ellos, y una publicación de la que Marc os hablará. Yo creo que la hemos sacado en la 3ª edición. Hemos generado con otros profesores esta publicación coordinada por Marc. Yo creo que es una magnífica publicación titulada Apuntes para una dirección de empresas inmobiliarias innovadoras. O sea, que son los apuntes, algunas de las sesiones de los apuntes, porque me parece que tenemos 12 artículos en total, o 14, algunas de las sesiones puestas por escrito, y bueno, la verdad es que yo creo que es una muy buena publicación. Yo creo que por mi parte poca cosa más. Las competencias que adquiere la persona que está con nosotros: elaboración de estudios de viabilidad de proyectos y operaciones inmobiliarias. Aprenderéis tanto a hacer estudios de viabilidad como a interpretar temas de valoraciones y tasaciones, pues entenderlas y poderle decir al tasador: oye, tú estás contemplando esto como una segunda residencia y estoy en el casco urbano, puede ser una localidad de costa, pero estoy dentro del casco urbano y esto es una primera residencia. Una valoración para primera residencia o para segunda hace que un crédito hipotecario te pueda variar entre el 80% de la operación y el 60%. O sea que hay que tener, como si dijéramos, bastante información para poderlo hacer, para poder dirigir bien estas operaciones, ¿no? Incluimos terrenos, solares, comprensión de los métodos de medida, etcétera, etcétera. Gestión de operaciones inmobiliarias urbanísticas y de edificación, comprensión de los métodos generales, dirección de empresas inmobiliarias, visión de negocio. O sea, lo que también queremos es transmitiros la visión de negocio que tienen muchos de nuestros ponentes, y por eso también hacemos pasar a muchos ponentes, para que a algunos os parezca bien una visión de negocio y a otros os parezca, por ejemplo, estamos en un mundo en el que todo el tema social tiene, como si dijéramos, mucho peso, sostenibilidad, tema social, bueno, pero ¿hasta dónde, no? O sea, voy a hacer negocio, voy a perder, si voy a perder no voy a entrar en esa operación. Entonces, aquí es importante también entender, como si dijéramos, el olfato y los criterios que nos mueven, entendida como capacidad de reconocer amenazas y aprovechar oportunidades, orientación interfuncional, movemos a mucha gente en las operaciones inmobiliarias, gestión de recursos, dirección de personas, liderazgo, la orientación al cliente y negociación, comprensión del marco legal, competencias de innovación y aptitud para aprender. Aquí, por último, si quieres, te dejo la palabra, Marc. Son algunos, hemos hecho, pues ya os podéis imaginar, llevaremos 50 proyectos, trabajos finales de máster, llevamos muchísimos, pero realmente es que todos ellos podrían estar en esta diapositiva. He cogido algunos, ¿vale? He cogido los que más pueden sonar, pues un co-living, un tema de gente que quiere, por ejemplo, hacer
una plurifamiliar, pero a medida del cliente, con lo cual lo primero que hace es en plataformas lanzar una llamada para los que están interesados en adquirir algún KDB, y entonces con eso hace una valoración, oye, pues yo quiero 2 habitaciones, oye, a mí me interesa jardín, y de ahí hace la plurifamiliar. Es una nueva manera de ver las cosas. También temas, por ejemplo, de trabajo en Barcelona y tengo un grupo de amigos que queremos todos comprarnos algo en Barcelona, pero los números no me salen, y en cambio en el área metropolitana sí que te pueden llegar a salir. Temas de todo tipo, de todo tipo. Gestión de pisos que están sin alquilar y que en cambio puedes llegar a tener una gestión durante 5 años y aportarle al propietario, como si dijéramos, la rehabilitación de ese piso y tú sacar beneficio de la operación, de hacer de gestor. Figuras en las que actuáis como inversores, en las que actuáis como promotores, en las que actuáis como gestores. O sea, jugamos a todo. Nos interesa el sector y nos interesa darle al sector como si dijéramos, una visión nueva y a vosotros aportaros todo lo que sabemos nosotros, tanto Marc como yo, como los que están como ponentes, que son muchos, ya los habéis visto. Marc, yo lo dejo aquí, no sé, cierro la presentación y... Sí, Ana nos ha explicado muy bien, ¿no?, la estructura de la formación, sus particularidades, pues, respecto, ¿no?, de otras formaciones y, por tanto, aquellos puntos a favor que puede tener este máster, ¿no?, en relación a sus contenidos. Yo quería hacer ahora un enfoque un poco más genérico, ¿no?, del momento del sector, del por qué se constituyó este máster ahora hace 3 años, y realmente yo creo que el sector en los últimos 10-15 años ha cambiado una barbaridad. Ha cambiado una barbaridad y en particular se ha hecho muchísimo más profesional, ¿no? Y eso, sin duda alguna, lo que requiere es de que existan profesionales formados y competentes para poder llevar a cabo la gestión de estos proyectos inmobiliarios que podamos acometer de ahora en el futuro, ¿no? Esto por un lado. Y esto quiere decir poder ser gestor, director, gerente e incluso propietario en algunos casos de una compañía del sector, y en otros casos es un perfil más a nivel de profesional que pueda trabajar en una compañía tercera, ¿no? Por tanto, un trabajador por cuenta ajena de una compañía del sector, ¿no?, tanto promotora como constructora como también patrimonial, ¿no? Porque una de las particularidades que hemos visto y un aprendizaje, diría yo, también de la crisis que vivimos el 2007, 2008 y en adelante, es que aquellas empresas que tenían una diversificación de ramas de actividad, y en concreto en nuestro sector básicamente de carácter patrimonial, son las que de alguna manera pues pudieron sobrevivir mejor a los avatares de la crisis financiera que padecimos pues el 2007, ¿no? Y la verdad es que desde este punto de vista yo creo que a lo largo del máster vamos dando estos conocimientos necesarios, como digo, para realizar promociones con destino venta, promociones lo que ahora llamamos el Build to Rent, promociones con características de vivienda asequible social, por tanto, comentamos también todos los aspectos relacionados con la vivienda protegida, las oportunidades que en este momento se abren, fruto también de los fondos Next Generation en relación a esta rama, ¿no?, de VPO con destino alquiler, y por tanto damos una visión en este sentido completa de los distintos productos. Hemos hablado de residencial, pero no solo residencial, también el no residencial. Se habla de oficinas, se habla de naves industriales, se habla de centros comerciales, centros logísticos. Por tanto, es una visión transversal de todo el negocio. Y además, el gestor hoy en día de una compañía de nuestro sector inmobiliario
tiene que tener unos conocimientos muy transversales. Yo creo que este es uno de los retos que tenemos en el máster, ¿no? El hecho de que podamos conjugar distintas asignaturas que pueden parecer muy distintas entre sí, pero que a la vez pues aunan un conocimiento conjunto necesario para poder llevar a cabo una gestión en condiciones de una compañía del sector. Y esto engloba, tal como explicaba muy bien Ana, desde los conocimientos de carácter urbanístico, que son básicamente jurídicos, como los conocimientos de carácter económico, ya sea por saber leer la coyuntura del mercado, saber interpretar también los ciclos, pero no solo a un nivel macro, sino también a un nivel micro. ¿Qué pasa cuando yo tengo que hacer un estudio de mercado de un proyecto concreto, de una promoción que quiero llevar a cabo? ¿Cómo puedo, por tanto, analizar no solo la oferta existente, sino también la demanda que pueda tener, por tanto, la colocación de mi producto? Y por tanto, englobaría los análisis más económico, ¿no?, de esta rama de actividad. Pero también tenemos los económicos financieros, ¿no?, que constituye todo el análisis de mercado y viabilidad de proyectos inmobiliarios. Y esto es un tema muy importante y en el que hacemos un especial énfasis, en particular en el primer posgrado, porque es un elemento fundamental. Para nosotros es imprescindible que una persona que haya pasado por el primer posgrado y por el máster, por supuesto, sepa hacer en condiciones un análisis de viabilidad de una operación. Y análisis de viabilidad quiere decir saber comprar bien el suelo o saber desarrollarlo, si es el caso, y saber ejecutar una promoción inmobiliaria con unos números ajustados, con un proyecto que pueda ser financieramente asumible y que a la vez tenga colocación comercial en el mercado, ¿no? Y esto no es un tema baladí. Cuando el ciclo ayuda, hacer números en el sector es relativamente sencillo porque la inflación nos ayuda a la viabilidad. Pero en momentos de incertidumbre, como puede ser el actual, en el que tenemos dudas en relación a la evolución de los tipos de interés, en el que tenemos dudas en relación a la economía, a la propia capacidad adquisitiva de las familias y por tanto de nuestros futuros clientes, es cuando realmente merece la pena hacer un muy buen estudio de viabilidad. Porque al final todos estos elementos que vamos aprendiendo a lo largo del máster nos permiten minimizar riesgos. Riesgos comerciales, riesgos financieros, riesgos económicos y todo ello en pro de la viabilidad de este proyecto, ¿no? Luego hablábamos de todos los aspectos de planificación y gestión de operaciones inmobiliarias, ¿no? Evidentemente es importante el control económico, pero también lo es el control temporal, el control de equipos. Pensemos que al final el promotor project de un proyecto al final acaba liderando todo este proceso. Evidentemente con fórmulas colaborativas con el resto de agentes, por supuesto, pero acaba liderando este proyecto. Y liderar quiere decir también saber gestionar equipos, saber gestionar personas y saber aunar en todos ellos una forma colaborativa de trabajo, ¿no? Y por supuesto con innovación. Es que, de hecho, el máster no debería ya ni de mencionar la innovación, porque la innovación ya tiene que ser un requisito que se debe de dar por sentado, ¿no? Pero efectivamente tenemos que destacarlo porque es así. Innovación en cuanto a la propia evolución del mercado, de los players que están participando en este momento. Nos hemos encontrado en todas las ediciones. Hay compañías que pueden ser pequeños family office o grandes family office, según el caso, que han sido pues alumnos de nuestra formación, ¿no? Y de alguna manera les hemos facilitado herramientas para gestionar su patrimonio, desarrollar proyectos, etc. Pero también en muchos casos nos encontramos con emprendedores que no tienen la capacidad de capital para poder llevar a cabo un proyecto. ¿Y qué pasa? ¿Que si no hay capital no se puede hacer nada? Pues no, ni mucho menos, ¿no? Y por eso también queremos poner énfasis en estas fórmulas, cómo ir a captar fondos a nivel del mercado, cómo hablar con un fondo de inversión, cómo hablar
con la banca tradicional para que nos pueda financiar proyectos, cómo conseguir también mediante la comercialización a nuestros clientes de forma anticipada o fórmulas de cooperativa o de covivienda, pues minimizar esta necesidad de financiación. Por tanto, estos son aspectos que sin duda alguna los estamos tocando en el máster porque son de plena actualidad. Evidentemente, innovación en procesos, ¿no? Y de esto Ana sabe más que yo, BIM, Lean, etcétera. Todo ello, por supuesto, son patas fundamentales del programa que os estamos explicando, ¿no? Pero más allá de eso, hablamos también de innovación en producto, por ejemplo, que es un tema ciertamente particular, ¿no? Porque normalmente el mercado suele ser conservador en este sentido y es lógico que lo sea. Pero cuando podemos optar, por ejemplo, por precomercializaciones, ¿no? Nos permiten adaptar mucho más la tipología a la necesidad, ¿no? Y esto nos permite fórmulas más flexibles, por ejemplo, de compartimentación de un espacio de una vivienda, etcétera, ¿no? Este es un elemento que también, sin duda alguna, pues abordamos, ¿no? La regeneración urbana. Yo este aspecto no me querría detener un segundo en ello. Realmente es donde tenemos una proyección de futuro más importante. Por supuesto, la promoción está especialmente centrada en los nuevos suelos de extensión urbana. Pero esto, cuando estamos con parques edificados relevantes, como puede ser el área metropolitana de Barcelona, por ejemplo, la regeneración urbana tiene realmente pues, un potencial muy destacable, ¿no? Y cuando hablamos de regeneración urbana podemos hablar de cambios de uso de suelo, industrial a residencial, por ejemplo, es un ejemplo, pero también el hecho de abordar la problemática de los parques residenciales que pueden estar envejecidos y en los que se pueden analizar y abordar pues medidas de carácter de rehabilitación que va mucho más allá de rehabilitar una mera fachada y mucho más allá de rehabilitar un edificio. Y es una rehabilitación de un conjunto urbanístico, ¿no? Puede ser una illa, puede ser un conjunto de edificios, puede ser un barrio, y con ello es cuando estamos analizando la regeneración urbana, que quiere decir abordar la viabilidad de una rehabilitación, pero entrando en juego parámetros urbanísticos. Y esto en el máster también lo vemos. Vemos cómo entra en juego, pues, por ejemplo, la densidad, la edificabilidad, es decir, cómo mediante fórmulas urbanísticas podemos llegar a la definición de áreas integrales de rehabilitación y, por tanto, acometer estas medidas en la escala en que el problema lo requiere. Y, sin duda alguna, pensamos que es así, mediante la regeneración urbana. Luego hablamos, por supuesto, de sostenibilidad. Ana ha hecho un apunte destacable de ello, ¿no? Porque, sin duda alguna, nuestro cliente, afortunadamente, cada vez es más sensible a estos aspectos. Y esto yo creo que es una grandísima buena noticia, ¿no? Porque nos motiva, como ofertantes, a cada vez pues, hacer un producto más competitivo bajo estos parámetros de sostenibilidad y eficiencia energética, ¿no? Y en estos momentos, por ejemplo, que estamos viendo una escalada de costos energéticos muy destacable, pues es cuando vemos también una de las ventajas que tiene estas medidas de sostenibilidad, como puede ser, por ejemplo, el ahorro energético, pero que va mucho más allá y que entraríamos ya en parámetros de confort de la propia vivienda para con sus usuarios, ¿no? Ana ha levantado la mano, creo que es porque nos tiene que dejar, pero bueno. Estuve buscando el chat 2 horas y media sin conseguir encontrarlo, solamente para despedirme, ¿vale? Y para quedar a vuestra disposición para todo lo que necesitéis. Tenéis mi contacto en la última. Le envío ahora la presentación a Aitana para que la tenga, para que la pueda compartir, ¿vale? Perdonad, pero es que yo empiezo clases dentro de nada. Bueno, que vaya muy requete bien y espero veros a muchos de vosotros. Un abrazo. Hasta luego. Gracias, Ana. Perfecto.
Pues gracias, Ana. Continuamos. Nos habíamos quedado en el capítulo de la innovación, ¿no? Y yo quería hacer también énfasis en la dirección estratégica, ¿no?, de empresas inmobiliarias, porque nosotros hacemos un workshop que lo llamamos Matriz Estratégica de Empresas Inmobiliarias. Y antes salía cuando Ana nos comentaba, ¿no?, los distintos participantes que formaban parte del claustro del profesorado de esta formación, ¿no? Y realmente vemos no solo grandes compañías que pueden ser referentes en cuanto a volumen de producción, sino también otras pequeñas y medianas empresas que también nos parecen relevantes y referentes por otras componentes, ¿no?, como puede ser la innovación entendida como sostenibilidad, como, por ejemplo, cooperativas de vivienda, coviviendas, que puede ser una evolución, ¿no?, de este formato cooperativista clásico al que antes me refería, pero también otras fórmulas como puede ser la patrimonial, como puede ser la vivienda social o asequible. Por tanto, realmente nos permite hacer una composición del lugar en cuanto a las distintas compañías que operan en nuestro sector, ¿no? Y todo ello con un marco normativo que es muy cambiante y antes decía, una referencia al sector de hace 10-15 años respecto al de hoy. Si comparamos a nivel normativo el marco jurídico que nos aplicaba hace 15 años con el de hoy, realmente es que no tiene nada que ver, ¿no? Por eso, para nosotros es fundamental también ver esta visión, este barniz de aquello que nos aplica y deberemos, pues por tanto, ¿no?, cumplir desde el punto de vista jurídico, pues es imprescindible. Y, por supuesto, dedicamos tiempo a ello en la formación, para que cualquiera de nuestros alumnos, cuando acabe la formación, pues esté perfectamente actualizado de todo el mare magnum normativo que nos aplica en el sector, y que es mucho. Y de hecho, y hablo ahora como director general de la APCE, puedo dar fe de ello, porque realmente nos encontramos en muchos casos que una normativa que a priori puede parecer que no aplica en el sector, acaba teniendo una disposición adicional que acaba, pues, modificando una determinada norma que sí acaba teniendo, por tanto, una implicación en el propio sector promotor constructor, ¿no? Antes lo decíamos, un sector muy transversal. El problema de vivienda está encima de la mesa en la agenda de nuestros distintos políticos, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico y a nivel local, a veces con más, a veces con menos acierto, pero en cualquier caso es un tema que está encima de la mesa y por tanto pues son medidas que se van tomando por parte de las distintas instituciones y a los cuales pues nosotros bajo este máster tenemos que dar todos los conocimientos para que nuestros alumnos sepan perfectamente en qué marco normativo se están moviendo, ¿no? Muchas veces nos preguntan ¿cuál es el perfil de un alumno del máster? Mirar, yo respondería en 3 grupos básicamente, ¿no? Por un lado podemos tener perfil de gente más joven, en el que muchos de ellos recién titulados, que buscan una especialización en un sector concreto. En el caso de la arquitectura, esto es evidentemente es más lógico, ¿no? Porque al final es yo diría que quizá la formación que más encaminada nos enfoca hacia un sector concreto, pero en muchas otras formaciones, como puede ser economía, puede ser derecho, etcétera, pues entonces nos permite una especialización sectorial. Y en el caso de las carreras de carácter técnico, lo que sí nos permite es profundizar en los aspectos más de gestión y más desde el punto de vista económico-jurídicos, ¿no? Que quizá a lo largo de la formación pues no se ha analizado suficientemente desde el punto de vista empresarial, ¿no? Y por tanto yo creo que la formación de tercer ciclo, como es por ejemplo este máster, pues nos permite llegar a abordar este ámbito
de gestión y administración de una empresa inmobiliaria. Este sería el primer gran bloque, ¿no? El de jóvenes que buscan una especialización. Luego tendríamos un perfil de gente que ya dispone de unos años de experiencia en el sector, pero que requiere, por un lado, bien sea de una profundización respecto de conocimientos como hemos dicho, ¿no? Realmente estamos obligados como gestores de compañías a conocer y saber valorar, interpretar y poder gestionar. Y por tanto, en estos casos, los perfiles lo que utilizan es estas herramientas de una formación de tercer ciclo, de un máster, como una palanca de mejora, ¿no?, de su capacitación profesional para emprender también pues un salto cualitativo en su carrera profesional, ¿no? Ya sea propio, es decir, ya sea una persona que va a ser emprendedora en el sector y por tanto va a desarrollar proyectos con fondos propios o con fondos ajenos, por cuenta propia o por cuenta ajena. Y luego tendríamos pues ya el tercer grupo, que serían aquellas personas que disponen pues ya de unos conocimientos a lo largo de una experiencia profesional a lo largo del tiempo y que utilizan estas herramientas de formación, como este máster, como hacer un reciclaje intensivo de todos sus conocimientos, ¿no? Y esto, cuanto antes decía, ¿no?, es que realmente el sector en 10 años ha cambiado un montón, pues realmente esto es así, ¿no? Y por tanto el reciclaje en nuestro sector es imprescindible. Y hacer un barrido de reciclaje completo de todas las componentes del negocio, pues yo creo que es un plus, ¿no? Y también tenemos este perfil y lo hemos tenido a lo largo de las 3 ediciones del máster y yo creo que además con muy buena referencia en este sentido, ¿no? Porque ha permitido, pues sin duda alguna, alcanzar su objetivo pretendido al inicio del curso cuando estas personas se estaban matriculando. Bien, esta formación, como lo decíamos al inicio, forma parte de un pilar de colaboración del Colegio de Arquitectos mediante Escuela SER y la Asociación de Promotores de Cataluña, ¿no? Y yo creo que es una colaboración de éxito en este sentido porque nos permite, pues como digo, completar ambas visiones de la propia actividad de promoción-construcción y por tanto, pues sumar esfuerzos en este sentido y con un resultado, si me permitís, como mínimo de estos últimos 3 años, de éxito. Así lo digo de forma rotunda. Además, también querría destacar el hecho de que la Universidad Politécnica de Cataluña acredite esta formación. Esto creo que es un plus, ¿no?, para todos nuestros alumnos que puedan tener pues una titulación de la UPC, de forma que estos contenidos han sido avalados y nuestro profesorado ha sido avalado pues por una universidad de prestigio como es la Universidad Politécnica de Cataluña, ¿no? Yo creo que es un plus adicional a la obtención de este título que, por tanto, tiene valor bajo este punto de vista. Querría referirme también un poco a nivel del profesorado, ¿no? El profesorado que nos ayuda en la importación de las asignaturas. Bien, Ana Puigpell y yo pues tenemos un peso docente, ¿no? Pero la verdad es que intentamos que sea muy compartido porque nos ayuda a ofrecer también una visión del sector que puede ser muy complementaria. Y por eso tenemos tanto a profesionales que puedan tener una visión de los distintos contenidos, ya sean de urbanismo, ya sean fiscales, ya sean jurídicos, ya sean mercantiles, etcétera, como por muchas otras personas, otros docentes, que nos aportan una visión de la práctica del mercado. Y ahí es donde entra en juego, pues, como decía, algunas de las compañías referentes del sector, ¿no? Y que lo que nos permite es que sea una formación fundamentalmente práctica, como así lo requiere un máster, por otro lado.
Yo no entendería una formación de tercer ciclo que no fuera práctica, ¿no? Pero es que además nosotros se lo exigimos a nuestros profesores, ¿no? Y esto a lo largo de las, ahora, cuarta edición, pues es algo que hemos ido pues mejorando, si cabe, y perfeccionando en el sentido de que podamos ofrecer una formación dinámica y práctica en este sentido, ¿no? Que yo creo que es lo que más valora un alumno. Al final, pues está muy bien que conozcamos, como decía antes, ¿no? Todas las leyes que nos resultan de aplicación, por supuesto, pero por favor que nos lo cuenten bajo la óptica de cómo tenemos que interpretarlas y por tanto cómo debemos de satisfacer este marco normativo para nosotros gestionar y llevar a cabo proyectos, ¿no? Y esta es, si me permitís, la componente práctica a la que hacía referencia, ¿no? Por tanto, yo creo que es imprescindible esta visión que intentamos tener a lo largo de todo el curso, ¿no? El hecho de que estemos dos entidades como el COAC y la APCE detrás de esta formación, lo que nos permite también es la actualización permanente de contenidos, porque qué duda cabe que seguro que esta edición cuarta que empezamos en octubre y que acabaremos en julio, pues van a existir cambios normativos, cambios en el propio ciclo del mercado y que más que ojalá supiéramos y que en este momento desconocemos, ¿no? Y el hecho de que, como digo, tengamos dos entidades de apoyo del potencial de COAC y APCE, lo que nos permite es que podamos ir completando y actualizando estos contenidos a lo largo del curso. Y me explico. Por ejemplo, en este momento, a nivel estatal, está encima de la mesa la Ley Vivienda, el proyecto hoy de Ley Vivienda. Si de aquí a final de curso este proyecto finalmente se aprobara, lógicamente nosotros pues ofreceremos la actualización de este contenido del proyecto de ley que antes mencionaba, ¿no? Y esto es un ejemplo de otras tantas muchas cosas que vamos a ver a lo largo del curso, ¿no? Por tanto, que nadie se preocupe en relación a la oportunidad del momento porque, como digo, esta actualización pues la vamos a tener. Luego, quería también hacer un especial énfasis al momento en el que nos encontramos. Antes lo hablaba de forma colateral en relación al análisis de viabilidad, pero yo creo que el momento a nivel económico es complejo, como mínimo complejo, ¿no? Y por tanto, cuando tenemos herramientas para poder gestionar la incertidumbre, podemos convertir parte de esta incertidumbre en certidumbre. Y esto, que parece un juego de palabras, realmente no es un tema menor, porque el conocimiento lo que nos ayuda es a minimizar riesgos. Yo creo que cuanto más preparado está un profesional que gestiona una compañía, mejor éxito puede tener esta compañía en el futuro. Sin duda alguna, si hay un ciclo que puede ser complejo, se vamos a tener que abordar, ¿no?, esta complejidad y cómo se gestiona, pero vamos a tener herramientas para poderlo hacer. Yo querría destacar esto, el hecho de que a lo largo de esta formación vamos a ver muchas herramientas de gestión y estas herramientas en momentos complejos es cuando son de más utilidad, ¿no? Y por eso también permitirme que insista en este aspecto. Y para finalizar, si me permitís, lo que me gustaría es comentar con un poco más de detenimiento un proyecto, una idea que surgió en la tercera edición y que presentamos oficialmente en la clausura de la tercera edición del máster, por tanto tiene escasamente pues 2 o 3 meses de vigencia, y que es la publicación que antes mencionaba Ana de apuntes para la dirección de empresas inmobiliarias innovadoras. Permitirme que comparta el documento y os lo explico de forma más gráfica. Bien, creo que se está viendo el documento. Esta presentación, a ver,
esta presentación es la que utilizamos en la clausura del máster como referente pues, de esta publicación que antes mencionaba, ¿no? Realmente, bueno, insistir, ¿no?, en lo que decíamos del nuevo paradigma en la gestión inmobiliaria y, por tanto, la necesidad ya, pues, actualización de estos conocimientos con un alto contenido de innovación, ¿no? También el hecho de contar con un máster consolidado después ya de 3 ediciones, y hoy hablamos de la cuarta, con el apoyo de 2 grandes instituciones como el COAC y la APCE y con la acreditación de la UPC, pues realmente nos permite tener una perspectiva consolidada de esta formación, ¿no? Y al igual que en su momento lanzamos el máster porque entendíamos que no existía una formación adecuada para los conocimientos de los profesionales que debían de gestionar las compañías, tampoco existe una publicación que desde este enfoque transversal lo que haga es desarrollar también estos conocimientos vinculados al sector inmobiliario. Por tanto, y por eso, partiendo de las materias, asignaturas que se imparten en el máster, lo que hicimos fue pues, abordar una publicación con distintos contenidos. Las fases de trabajo de este proyecto de la publicación, pues al final no es un tema menor, estamos hablando de 10 meses en total y que pasaron desde la concepción del proyecto desde el punto de vista inicial hasta pues todo el trabajo de colaboración con todas las entidades y profesionales autores que nos han ayudado en esta aventura, ¿no?, hasta el punto 10, que es el que llamamos de lanzamiento de la publicación, que como digo fue coincidente con el acto de clausura que celebramos el mes de julio de este año. ¿Cuál es su contenido? Pues estoy explicando esta publicación porque nos ayuda a entender mejor también aquello que se imparte en el máster, ¿no? Porque al final aquí lo que tenemos es pues un conjunto de asignaturas que se imparten y que nos ha parecido oportuno dejarlas por escrito, ¿no? Pero nos sirven para identificar pues esta triple vertiente de operaciones inmobiliarias, tanto residenciales como terciarias, la dirección de empresas inmobiliarias y este capítulo, este plus de innovación que intentamos aportar en todo lo que hacemos de propuestas innovadoras en el sector inmobiliario. Bien, por partes. El primer gran capítulo de operaciones inmobiliarias es cuando hemos visto una componente urbanística que tiene todos los proyectos, ya sea en fórmulas más originarias de suelo y por tanto con una transformación más completa de estos desarrollos urbanísticos, hasta temas que están más consolidados pero que requieren, por ejemplo, de un plan especial de adaptación, ¿no? Por tanto, como materia prima, el suelo y la regeneración urbana, también en el caso del parque edificado, tiene una componente muy especial. Y es un tema ciertamente complejo, pero a la vez es cuando se genera la mayor oportunidad desde el punto de vista de la actividad de promoción y construcción. Luego, en este primer capítulo hablamos del análisis económico financiero de un proyecto y, por tanto, de cómo calcular la viabilidad de un proyecto. Y en este caso, este capítulo fue desarrollado por Juan Carlos Amaro y él nos hablaba pues, de cómo calcular la VAN, la TIR de un proyecto, evaluar la tesorería y, por tanto, las necesidades de financiación de un determinado proyecto y las herramientas, como digo, que nos permiten gestionar este proyecto cuando se lleva a cabo, ¿no? Y luego está este capítulo, ¿no?, más de carácter teórico, se completa con 3 otros análisis desde el punto de vista más práctico, ¿no? Primero Ana nos explica 2 operaciones residenciales y cómo al final pues escogió una respecto de otra, ¿no?, por sus propias particularidades desde el punto de vista económico-financiero. Luego Antoni Sorolla nos habla del contexto de la vivienda social en el mercado inmobiliario, vivienda social y asequible, y cómo pues manejarnos también como operadores
bajo esta, pues, dijéramos que rama de actividad dentro del inmobiliario, como es todo el capítulo de vivienda de protección oficial, ¿no? Luego, Javier Martín nos habló de una operación inmobiliaria no residencial, en este caso de un edificio de oficinas, ¿no? Y la particularidad de su análisis de viabilidad. Y por último, en este primer capítulo, Enric Batlle nos hablaba de 7 aproximaciones para mejorar los productos inmobiliarios no residenciales, en este caso también de oficinas, ¿no? Luego, en el capítulo segundo, es cuando entramos a valorar otros aspectos de gestión, ¿no? Y en este caso, en primer lugar, un servidor lo que hizo es explicar un poco la coyuntura económico-inmobiliaria del momento en cuestión, que como digo, tiene su complejidad, pero también la dirección estratégica, que quiere decir que cómo las empresas, cómo los profesionales tenemos que adaptarnos a esta coyuntura. No vale con decir, oye, la coyuntura ya cambiará. Si esto fuera así, esperáramos, ¿no? A no sé qué momento realmente, este momento quizá no llegue nunca, ¿no? El momento ideal, pero sí, siempre existen oportunidades en el sector, siempre. No, fijaros, el 2008, 2009, 2010 fueron años duros, ¿no? Pues incluso en aquellos ejercicios existían oportunidades para con el sector promotor-constructor, ¿no? Y lo importante es identificarlas, valorarlas y saber desarrollarlas, ¿no? Y en este capítulo un poco hacemos esta reflexión. Luego entramos a valorar el marco civil mercantil en la empresa inmobiliaria y aquí vemos pues cómo los distintos tipos de contrato que nos aplican en el sector pues realmente inciden, ¿no? En nuestras relaciones jurídicas promotor-constructor o promotor pues con el comprador, o ya sea en el caso de arrendamiento pues propietario versus arrendatario, etcétera, ¿no? Y por tanto, cómo analizar desde el punto de vista jurídico pues este tipo de relaciones civiles y mercantiles. Lógicamente, en el capítulo del libro, al final es un extracto muy básico de lo que acabamos viendo en el curso, ¿no? Y si me permitís, en el curso también en lo que intentamos hacer mucho énfasis también es, como decía, en la parte práctica, y lo que vemos son tipos de contrato. Y por tanto, no nos paramos a analizar la teoría solo, sino que entramos propiamente a ver cláusulas de contrato. ¿Y por qué una cláusula y no otra en un contrato? ¿Y por qué se deben de redactar de una manera? Etcétera, ¿no? Todo esto que pasa ya al ámbito no teórico, sino de gestión, al ámbito práctico, ¿no? Luego, en este capítulo también hablamos de la importancia de la fiscalidad en el sector inmobiliario. Antes lo decía Ana muy bien. En este momento la fiscalidad es tan determinante que realmente puede convertir una operación inmobiliaria de viable a inviable o al revés, de inviable a viable. Por tanto, realmente tener un mínimo de conocimiento que nos permita saber dónde estamos desde el punto de vista fiscal es imprescindible, tanto a nivel de imposición directa, indirecta o local, ¿no? Porque realmente, como digo, tiene un peso dentro del conjunto de costes de una promoción inmobiliaria muy, muy relevante. Hablamos, por supuesto, de normativa sectorial, desde el punto de vista local, autonómico y estatal, ¿no? Porque, como decía antes, el marco jurídico es imprescindible conocerlo para saber movernos en él, ¿no? Y en un momento, como decía antes, ¿no?, que hay una especial implicación por parte de todos los estamentos en regular nuestro sector y además con un tipo de normativas que son cambiantes, ¿no?, en el tiempo, pues es imprescindible saber dónde estamos. A nivel económico-financiero, antes, en el primer capítulo, habíamos visto cómo evaluar un proyecto inmobiliario. Aquí hablamos de cómo abordar una estrategia económica, financiera de una compañía inmobiliaria, ¿no? Y esto es un punto más allá. No quiere decir solo hablar de un proyecto, sino hablar de una compañía que puede tener un conjunto de proyectos en curso, que puede tener también una rama patrimonial, como antes hablábamos también,
Y por tanto que es importante, ¿no?, saber hasta qué punto apalancarse desde el punto de vista financiero, cómo abordar una gestión de un balance. Y esto no quiere decir entrar a saber de contabilidad del sector, no llegamos a este punto, ni mucho menos, pero sí, por ejemplo, a saber interpretar un balance de situación en la cuenta de explotación. Y esto realmente es imprescindible para un CEO, para un gestor, para un gerente, director de una compañía, es imprescindible saber, como digo, leer un balance como mínimo y si no, interpretarlo, ¿no? Y por tanto tomar decisiones en base a nuestro conocimiento económico financiero. Y luego en este tercer capítulo de propuestas innovadoras, aquí es donde hablamos de algunos elementos que hoy en día están encima de la mesa y, como digo, no deberían ser la excepción sino la regla, ¿no? El binomio innovación-industrialización, en este caso de la mano de Ferran Bermejo del ITEC, que es también uno de nuestros docentes, nos explica, ¿no?, cómo ha evolucionado la industrialización hasta nuestros días. Luego, Ana Guanté, de la compañía Culmia, nos habla de nuevos modelos residenciales, ¿no?, y cómo estas tipologías que antes decíamos que han ido evolucionando, pues realmente están teniendo satisfacción en el mercado, ¿no? Y cómo a la vez intentar contribuir mediante la flexibilización de espacios en la adaptabilidad de los mismos a las distintas etapas que puede tener un hogar, ¿no?, que habita una vivienda. Luego, Felipe Pic y Antoni Batlle nos dedicaron un capítulo a la envolvente industrializada, un caso real, para explicar pues un ejemplo de industrialización no completa, pero sí parcial de una obra concreta, ¿no?, mediante este ejemplo también muy interesante. Luego, Josep Jorge, es experto en startups, nos habla de los edificios como plataforma, ¿no?, y nos ofrece una visión que va más allá de 4 paredes para dar satisfacción a una necesidad habitacional, sino que nos habla de una oportunidad que realmente tiene en este momento la vivienda para constituir un elemento hub de el futuro, ¿no?, conectado de sus usuarios respecto a todo lo que puede ofrecer en este momento la sociedad y la economía respecto de esta vivienda, ¿no? Y por último, Ana Puigvell dedica este capítulo a abordar pues cómo la evolución propiamente de la edificación está cambiando como lo está haciendo la propia sociedad, ¿no? Y nos ofrece algunos ejemplos concretos que nos permiten ilustrar este proceso. Y por acabar, pues tenemos los cierres propiamente institucionales del presidente de la APCE y de la presidenta de la marcación de Barcelona del COAC. Aquí está, pues, con más detenimiento, ¿no?, los análisis y ponentes que participaron en el título 1, en el título 2 y en el título 3 del manual, que está en versión digital, por tanto, a partir de ella os animo a que la podáis consultar. Y puede ser pues un manual a tener en cuenta, pero como digo, y en la sesión de hoy, si me permitís, es un buen ejemplo de lo que acabamos viendo a lo largo de la formación del máster. Por tanto, yo creo que también nos puede servir para ver realmente qué es lo que explicamos a lo largo de este curso académico. Está en versión digital, por tanto, a través de la Escola SER podéis acceder a él. Y si alguien quiere disponer del mismo en formato en papel, pues también lo tenemos a su disposición. Bueno, tanto Ana como yo fuimos un poco los codirectores también e impulsores de esta publicación, pero en colaboración con el resto de docentes que nos han ayudado como también autores de esta publicación, ¿no? Y por supuesto las entidades de referencia APCE, COAC y la Escola SERT. Y ya yo dejaría ya de presentar
Y lo que me gustaría un poco es, aprovechando que tenemos también a Juan Vilaseca, que ha sido, como digo, nuestro delegado en esta última tercera edición, pues a mí me gustaría que nos hablara un poco, ¿no? Que nos dijera si realmente lo que hemos explicado Ana y yo se corresponde, ¿no? Desde el punto de vista también de un alumno, ¿no? Que cursó la tercera edición en este caso. Por tanto, Juan, si estás por aquí, te cedo la palabra para que puedas participar, si te parece. Estoy aquí, no sé si me veis. Perfectamente. Anda, Marc, que como ahora diga que no corresponde con la realidad, la hemos liado, ¿eh? Tú di la verdad, por favor. ¿Para eso estás aquí? Efectivamente, la voy a decir. La verdad es que me habéis pedido que hable y si estoy dispuesto es porque estoy muy agradecido con el máster. O sea, realmente el máster, todo lo que habéis dicho es así y no voy a entrar a repetirlo porque es más de lo mismo. Lo que sí que quiero hacer hincapié, por ejemplo, es a nivel de networking, de compañeros, de cómo hemos proseguido una vez acabado el máster nuestras carreras profesionales, ¿no? Por ejemplo, yo mismo estoy colaborando con un nuevo promotor que estaba en el máster, que necesitaba asesoramiento, un project manager, y como yo vengo de las promotoras inmobiliarias, pues le he podido ofrecer este servicio. Pues tenemos 3 proyectos entre manos, ¿no? De unifamiliares y de plurifamiliares. Y habrán más, ¿no? Estamos trabajando para que haya más, con todos los conocimientos que evidentemente hemos ido ampliando dentro del máster, ¿no? Yo venía de la promotora inmobiliaria de toda la vida, 20 años en promotoras inmobiliarias, pero siempre hay que ir actualizándolo, hay que ir actualizando conocimientos, las situaciones van cambiando, el mercado cambia, las leyes cambian y hay que estar al día. Y el máster nos ha puesto al día, es una de las cosas positivas que he sacado de este máster, que nos pone al día, sobre todo el AFE, que tiene todos los conocimientos y los datos muy actualizados, porque es a lo que se dedica, y bueno, y eso ayuda mucho, ¿no? Además, habían otros tipos de perfiles de estudiantes que eran, pues, familias que tenían terrenos, que querían ver qué podían hacer con esos terrenos, o que tenían un dinero, families office, patrimonialistas, families office, y que esto les ha dado un empujón y han empezado ya sus promociones inmobiliarias y están trabajándolas. Bueno, pues muy interesante para ellos, para nosotros, y además vamos un poco poniéndolo todo en común. Ahora, por ejemplo, nosotros lo acabamos en julio y ahora en este mes de septiembre o octubre, lo estamos ahora acabando de concretar, haremos una quedada. Y para poner en común, pues cómo nos ha ido desde entonces, ir a visitar uno de los proyectos de uno de los del grupo. Vamos a ir a ver, por ejemplo, la obra de Elena. Pues venga, todos para Esparraguera, a ver la obra de Elena, a ver cómo va, comentarlo. Incluso hablamos de poder, pues, invitar a alguno de los profesores del máster para hacer alguna sesión formativa. O sea que le estamos dando una continuidad muy interesante al tema. Y ha de ser así si quieres estar en este sector. Te has de actualizar y has de estar en contacto constante, pues, con los mejores o con los que hay en el mercado, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, estamos muy, muy contentos. Que poco más que decir que esto, ¿eh? Luego, a nivel de profesorado perfecto, a nivel de materias y docencias y todas las aptitudes que podemos sacar de lo que aprendemos, pues genial también. Tocamos todas las áreas, todos los sectores, sobre todo el que más se toca es el residencial, que creo que es el más interesante, pero también se ve el sector terciario, se ven otros sectores en los que también se analizan. Y la verdad es que básicamente esto es lo que quería decir. La experiencia positiva que hemos sacado, el poder tener claro cómo se hace un estudio de viabilidad de una promoción inmobiliaria, el poder ver alternativas, si te interesa más alquilar, vender, con financiación, sin financiación, si voy a pulmón, si no voy a pulmón, los riesgos que tiene en este momento, pues a lo mejor cambia el modelo de negocio, se analizan muchos modelos de negocio y todo acompañado con su Excel de costes de estudio de viabilidad, por lo cual incluso un ejercicio era comparar qué hacemos, un build to rent o un build to sell. Quiere decir que se analiza toda la realidad que hay en el mercado para que salgamos con todos esos conocimientos bien asimilados, ¿no? Por lo tanto,
poco más que decir que esto. Si tenéis alguna duda, los futuros estudiantes, pues encantado de responderla. Aquí sí que abriría el turno. Gracias, Juan, por tus palabras. Simplemente es, si hay alguna consulta, alguna duda, comentar antes que comentabas antes, Marc, si alguien quiere el libro de los apuntes, lo he puesto aquí en el chat, pueden pasar por la escuela SER a recogerlos, los que están aquí en la sesión SER, ¿vale? Pues he puesto un horario de 9:30 a 1:30, ¿vale? Que les daremos un ejemplar. Es que más allá, si alguno quiere pasar por la escuela SER, pues encantados de dar un ejemplar, más que nada porque la verdad es que en papel gana muchísimo, la verdad es que es un documento y además te lo puedes ir leyendo, que va muy bien para llevarlo, digamos, en la maleta, ir hojeándolo durante el trayecto de igual de autobús o de metro o de Rodalías, si es posible. No sé si hay alguna pregunta. La verdad es que tenemos la suerte de tener a Marc, nos ha hecho una exposición. Marc, muchas gracias, la verdad es súper detallada en la cual podéis ver un poco esto, es decir, lo que se pretende es desde actualizar un perfil hasta crearte tu propio perfil profesional dentro de este mercado que es el inmobiliario, en el cual básicamente tenemos que estar al día. Incluso queremos nosotros aquí también desde la Escuela SER hacer en breve también una especie de actualización para las anteriores ediciones, para que los que hicieron el máster hace 2 años pues puedan hacer una actualización al final del curso también para estar al día. Esa importancia de estar siempre actualizado y no ser, digamos, un arquitecto vintage, permíteme la expresión, ¿no? En el cual es peligroso, como dices tú, a veces la fiscalidad, que es un tema que no tomas en cuenta, puede hacer que una operación no sea rentable. O sea, que es decir, todas las piezas tienen que estar contempladas con este ejercicio de rigurosidad en el cual se toma toda la formación. No sé si hay alguna pregunta. Me gustaría, para que queremos a Marc y también a Juan, pues acaso también como delegado y como persona que ha estado durante todos estos 9 meses con nosotros en la escuela. También os he puesto aquí en el chat el enlace, por si acaso queréis consultar alguna cosa más de la formación. Está allí toda la guía docente, toda la explicación, etcétera, etcétera. Si queréis más información, hemos intentado con Mar hacer un resumen lo más dinámico y lo más práctico posible, pero cualquier información adicional más detallada, o bien también enviéis un correo. Ahí tenéis correos también en la web, al info@escolaser.com, y aquí tanto Marc como Ana contestarán todas las dudas que tengáis. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, parece Pues, que todo ha quedado bastante claro. la En verdad es cualquier que caso, si alguien quiere cualquier duda, cualquier aclaración en un formato más individual y privado, pues podemos hacerlo sin ningún problema, que para eso es una de las labores que hacemos habitualmente para con nuestros futuros alumnos, ¿no? Es normal que existan dudas, ¿no? Estamos hablando de un año académico, ¿no? Destinar una jornada semanal, bueno, es normal que tengamos dudas, ¿no? Pero yo, a la vez, lo que os diría es que las intentarais despejar. Que de alguna manera, si tenéis cualquier pregunta, pues la formuléis. Ahora o en privado, como digo, ¿no? Pero que no os quedéis con la duda. La abordéis y realmente, pues, la solucionemos juntos, ¿no? Porque realmente, como digo, vamos, estamos muy satisfechos de estas ya 3 ediciones, cómo han evolucionado y el resultado de los alumnos, ¿no? Y os puedo decir que muchos de ellos, además, algunos pues tenían ya ocupación laboral, otros la han mejorado, como decía Juan, ¿no? Pero realmente disponemos también, ¿no? de algunas ofertas laborales que han salido a lo largo concretamente de la 3ª edición. Han sido más de una, más de 2 y más de 3 que han salido, y que realmente pues es una oportunidad también, ¿no? Para bueno, mejorar pues de alguna manera la opción profesional de cada uno de nosotros, ¿no? Y por tanto, como digo, estas herramientas de 3er ciclo sirven también para todo esto, no solo para conocimientos, sino para generar una red de networking con alumnos, compañeros, con todo el profesorado
que os puedo decir que es muy próximo en este sentido y muy disponible para todos vosotros, y también en relación a las entidades, ¿no?, que representamos hoy aquí, pues el COAC, la APCE y la Escola SER, ¿no? Y por tanto, saber, ¿no?, esta opción de que si tenéis dudas, despejarlas ahora o más tarde en privado, porque estamos a vuestra disposición para eso. Nos comentaban también la versión digital, ¿vale? La colgaremos en breve. Creo que creo que recuerdo yo ahora que no estaba colgada. Sí que tenemos los libros en formato papel y queríamos colgarla en el lugar adecuado. Por tanto, ahora nos puede dar la respuesta. En la página web de APCE ya está colgada. Vale, gracias. Por tanto, si alguien entra ahora mismo en la web apcecat.cat, podrá acceder en la propia home a... A ver, veo que ya la cuelgan y todo, perfecto. Sí. Es que la escuela no la teníamos colgada, por eso comentaba yo, digo, la teníamos en formato papel, por lo tanto, mira, lo tenemos dividido. Si queréis los documentos en papel, lo tenemos en la escuela, y si queréis, en breve lo colgaremos también nosotros. Estamos esperando también que lo colgara la APCE en su web. Perfecto, muy bien. Muy bien, ya os digo, es una oportunidad para ver un barrido de temas que se dan y que lógicamente se profundizan más a lo largo de la propia formación y se explican y lógicamente se abordan desde la óptica práctica, ¿no?, que es lo interesante al final. Muy bien, pues nada Perfecto. más por mi parte, si no hay dudas, y por supuesto, como decía, quedar a vuestra disposición para cualquier comentario o ampliación que podáis formular a posteriori, pues aquí estamos para atenderos. Pues Mar, muchísimas gracias como siempre. También recuerdos a Ana, que ha tenido que salir con Andrea, a Juan también, y desde la Escuela SER, el Colegio de Arquitectos de Cataluña. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención esta tarde de lunes, y insistimos, cualquier duda, aquí estamos para solucionarlo. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en un mes, hasta el 3 de octubre, en una sesión SER nueva. Gracias, hasta luego. Que vaya muy bien. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Adeu, adeu.